Bueno, mis amados hermanos, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, una vez más junto contigo en esta transmisión y en esta tu plataforma. Yo creo que hoy vamos a la parte número 3. Hemos estado estudiando brevemente el libro de Apocalipsis. ¿Qué fue lo que miramos la semana pasada? Bueno, miramos de que el día del Señor es descrito numerosamente. Gloria al nombre de Dios desde la época. Gloria al Señor de los seres humanos, ¿verdad? En toda la Biblia encontramos esos registros nosotros. Por ejemplo, nos damos cuenta a través de la escritura y tocamos algunas de ellas la semana pasada, que cuando se trata de el día del Señor, se trataba de un tiempo de juicio, pero un tiempo de juicio para quiénes, sino para sus adversarios, aquellos que verdaderamente durante el tiempo que Dios les había colocado, habían rechazado la corrección y habían completamente negado los mandamientos de Dios con todo en sus corazones. No querían corrección, no querían mandamiento divino. De pronto Jesús hace un hincapié en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 22. Si usted es tan amable de ir para allá junto conmigo, vamos a empezar desde esa cita bíblica. En Mateo, capítulo 11, versículo 22, ahí miramos que Jesús había hecho una reprensión. Y esto lo toqué también en breve la semana pasada que estuvimos reunidos. Pero miremos exactamente y recordemos la cita, que es exactamente lo que nos decía a nosotros Mateo capítulo 11, versículo 22. Porque ahí Jesús andaba en la ciudad de Galilea y reprende completamente a esta ciudad. ¿Por qué? Jesús había hecho muchos milagros en esta ciudad, pero esta ciudad se había negado, se había negado verdaderamente a creer en aquel que estaba haciendo los milagros. Y mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 22. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. La Reina Valera dice así, mis amados. Por tanto, os digo que en el día del juicio había un día que iba a venir. No era ese día que Jesús estaba diciendo esto, pero iba a venir un día que él le llama el día del juicio. Será más tolerable, dice, más tolerable el castigo para Tiro que para Sidón, que para vosotros. Una vez más leo. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Detengámonos ahí. Ahora, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Porque ellos estaban viendo los milagros realizados por nuestro Salvador, por nuestro Maestro, por Cristo Jesús. Y aún así, viendo los milagros, no querían creer en Él. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros estudiamos esto y lo miramos nosotros a la luz de la palabra, nosotros nos damos cuenta, gloria a Dios, que Jesús no solamente hizo milagros, pero si recordamos un poco, Jesús sanó a una endemoniada de una mujer cananea. Eso lo podemos ver y no lo vamos a ver hoy, pero tú que te encanta tomar notas para estudiar, eso se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 21, de ahí en adelante. Pero algo aconteció. Jesucristo había profetizado de que el castigo sería mayor que el castigo que iba a venir contra Tiro y contra Sidón. Y es increíble, porque cuando tú estudias historia en el año 1291, Tiro, esa ciudad de la cual Jesús había hecho mención, fue completamente destruida por un ejército llamado los saracenos. Y estos saracenos eran exactamente lo que hoy nosotros conocemos como un ejército musulmán, los musulmanes. Quiere decir que aquellas palabras de Jesús se fueron cumpliendo y en el año de 1291 esa ciudad fue destruida. Pero no solamente eso, antes de que Jesucristo dijera estas cosas, en el libro de Ezequiel, capítulo 26, muchos años antes que Jesús declarara esto aquí en la tierra, cuando Jesús fue manifestado en carne, en el libro de Ezequiel,
el profeta Ezequiel, capítulo 26, hace mención en el verso 4 y en el verso 5 de esta ciudad. Escucha bien lo que dice Ezequiel, capítulo 26, versículo 4 y versículo 5. Si eres tan amable y vas conmigo para allá, mira lo que dice. Nueva versión internacional dice así. Dice, destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres, hasta los escombros barreré de su lugar. La dejaré como roca desnuda, quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Señor tu Dios, lo afirmo, dice, lo afirmo. Tiro será despojo de las naciones. La isla ha permanecido como una ruina desolada desde ese día que llegó ese ejército musulmán a destruirla. Se cumplió la profecía de que había hecho y declarado Ezequiel, sí se cumplió. Se cumplieron las palabras de Jesús, porque Jesús dijo que iba a ser mayor el castigo para Galilea, gloria al nombre del Señor, que no quería verdaderamente recibir a Cristo completamente. ¿Se cumplió la destrucción de Tiro? Sí se cumplió en el año de 1291. Pero no se ha cumplido todavía lo que Jesucristo declaró que iba a venir para Galilea. Esto todavía está pendiente, mis muy amados. Pero no solamente eso, tiene que escuchar que Isaías, el profeta, también, de una manera precisa, también habló del día del Señor. En Isaías capítulo 13, versículo 6, y yo quiero que tú te empapes de todas estas profecías, porque esto es lo que nosotros estamos a punto de ver. En Isaías capítulo 13, versículo 6, leyendo de la nueva versión internacional, dice así, dice, giman que el día del Señor está cerca. Giman que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Ese era el día del Señor. El día del Señor que todavía se está esperando. Isaías lo profetiza. Pero el mismo Isaías, en el mismo capítulo, pero en el versículo 9, mira lo que nos dice el verso 9. Saltemos del 6 ahora al verso 9. Dice, miren, ya viene el día del Señor. Miren, ya viene el día del Señor. Y mira cómo lo describe. Día cruel de furor y ardiente ira. Dejará la tierra devastada y exterminada en ella a los pecadores. ¿A quiénes? A los pecadores. Ahora miramos que Isaías también profetizó, pero no fue el único, sino también lo hizo Jeremías. En el capítulo 46, y sé que te estoy dando muchas citas bíblicas, pero de eso se trata cuando se estudia el libro del Apocalipsis. En Jeremías capítulo 46, versículo 10, escucha ahora lo que otro profeta también declara acerca de ese día. En el verso 10 dice, aquel día pertenece al Señor, quiere decir el día del Señor, al Señor de los ejércitos. ¿Será un día de qué? De venganza. Se vengará de quienes, de sus enemigos. Ahora tenemos al profeta Isaías, al profeta Jeremías. ¿Por qué no nos vamos ahora con el profeta Sofonías? En Sofonías capítulo 1, versículo 14, escucha verdaderamente la voz profética de Sofonías acerca de una época donde iba a haber una intervención divina, quiere decir una intervención de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 14 nos dice lo siguiente. Ya se acerca el gran día del Señor.
A toda prisa se acerca. El clamor del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. ¿Cuánta gente no se burla hoy de los cristianos evangélicos? ¿Cuánta gente no se burla del día del Señor? ¿Cuánta gente se mofa pensando que el Señor ha tardado? Ese día, mi amado, ese día de ira en el cual nos habla el profeta Isaías, Sofonías, Jeremías, va a ser el día de la angustia. Un día, hermano, de alboroto. Un día verdaderamente de asolamiento. Va a ser un día oscuro para toda esa gente. Un día de tiniebla, le pudiéramos llamar así. Va a haber entrenevecimiento en ese momento. Pero no solamente eso, pero también va a ser un día, gloria a Dios, donde las ciudades fortificadas, aquellas ciudades que se sienten seguras completamente, la trompeta va a sonar. Y aún así, en medio de sus altas torres y fortificadas ciudades, esto es lo que va a acontecer. Ahí, gloria al nombre de Jesús, dice Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al versículo 17. Escucha esta declaración del profeta Sofonías. Dice así: ya se acerca el día del Señor. A toda prisa se acerca. El clamor del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. El día de la ira será aquel día, día de aflicción y angustia, día de ruina y destrucción, día de tinieblas y penumbra, día de tiniebla y densa oscuridad, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra las torres altas. Traeré tal angustia a todo el pueblo que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como el polvo y sus entrañas como estiércol. Qué declaración tan fuerte, qué declaración tan pesada, dice Sofonías. En los tiempos de hoy debemos verdaderamente darnos cuenta que este tiempo está pronto a desenvolverse. El apóstol Juan, aquel que hace mención también de un acontecimiento, cuando habla del sexto sello en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, hemos tenido a los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora vayamos a Juan, aquel que se le prestó la revelación en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al versículo 17. Mira lo que nos dice cuando se miró él que el sexto sello estaba siendo abierto. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, dice, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Quiere decir, ese terremoto va a ser tan fuerte que no lo va a sufrir solamente una sola ciudad o una sola nación, sino el mundo entero. Y dice el verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! ¿Por qué digo que este día todavía no ha venido? La gente se ríe y dice, pues no han habido terremotos ya. No nos han pegado terremotos en algún tiempo. Claro que sí. Pero este tiempo en el cual está declarando Juan, está hablando de un movimiento de la tierra completamente global, no solamente en un lugar, porque habla de naciones, no habla de una sola nación, sino de todas al mismo tiempo. Es increíble. La gente dice se estremecerá, la gente clamará, la gente se esconderá, mas no podrán hacerlo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, nos dice esto. El gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero un poco antes de esto, se encontraban los mártires, aquellos que murieron a causa de predicar el evangelio. Todos aquellos que son muertos a causa de predicar el evangelio son llamados mártires. Son reconocidos bíblicamente como los mártires. Pues los mártires hablan simbólicamente. En el libro del Apocalipsis, estando los mártires en sus tumbas, hacen un reclamo. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, esto es lo que los mártires reclaman. Dice así y preguntan. Y proclamaban a gran voz diciendo, ¿quiénes? Los mártires, aquellos que murieron por predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, preguntan ellos, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todos aquellos que mataron a los predicadores, todos aquellos que derramaron la sangre de un predicador, de un hijo de Dios por predicar el evangelio, claman desde sus tumbas simbólicamente diciendo, ¿hasta cuándo? Pero en el libro del Apocalipsis también un ángel es enviado con un gran mensaje. Fijémonos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. Y miremos lo que este ángel comienza a hacer y a decir. Dice el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Quiere decir que previamente ya habían volado otros, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Escucha bien, voy a leerlo una vez más y pon mucha atención a lo que está escrito. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es el que hoy predica el evangelio eterno sino la iglesia? El pueblo de Israel le sigue predicando al pueblo judío. Y la iglesia le predica a todo el pueblo gentil. No nos hemos detenido de predicar ni nos detendremos.
Pero en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, hace una declaración de un ángel que tenía el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra. No solamente entendemos quiénes son los moradores de la tierra, hablando de las gentes, de aquellos que estén en ese tiempo, de aquellos que todavía no habían percibido ni recibido ni hecho caso al evangelio. Ahí dice toda tribu y toda nación. ¿Y qué es lo que dice este ángel? Dice, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de la agua. Quiere decir que estos moradores de la tierra no le habían adorado, ni dado gloria, ni obedecido a la voz del evangelio. Porque casi al final del libro del Apocalipsis, ahí encontramos algo precioso acerca de la segunda venida de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Escucha bien esta declaración. Dice así Apocalipsis capítulo 19, verso 11. De la Reina Valera dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará o juzga y pelea. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es increíble toda la declaración que nos hace por medio de la revelación de Jesucristo el apóstol Juan. Pero antes de la declaración del Apocalipsis, el profeta Zacarías nos habla también proféticamente de este mismo regreso que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Miremos ahora la declaración de Zacarías y qué es lo que Zacarías nos dice para poderlo entender. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al versículo 4. Mira lo que dice aquí. He aquí, el día del Señor viene. ¿Qué viene? El día del Señor. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esto se cumplió en los despojos proféticamente, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Pausemos ahí, porque esta parte todavía no se ha cumplido. Esta parte, primeramente, donde se repartieron los despojos, en parte fue cumplida, pero la segunda parte todavía no, porque dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso es lo que va a pasar al final del tiempo. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las cosas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Escucha bien esto. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Escucha bien, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el Señor regrese a la tierra. ¿A dónde pondrá sus pies el Señor sino en el monte de los olivos? Y cuando esto pase, ¿qué tendría que haber ocurrido poco antes?
las naciones se tenían que juntar a combatir contra Israel y parte de Israel sería tomada. Pero ¿quién saldría a pelear después? ¿Quién vendría a pelear por ella? Sino aquel que venía en aquel caballo blanco, aquel que decía que era fiel y verdadero, aquel en el cual los cielos fueron abiertos. Y cuando esos cielos fueron abiertos y él descendió, él puso sus pies en el monte de los olivos. Y cuando él puso sus pies en el monte de los olivos, enfrente de Jerusalén, al oriente, el monte de los olivos se partió, mi amado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores descendió para hacer justicia a aquellos injustos que rechazaron el evangelio eterno de Cristo Jesús. Los valles serán partidos. No habrá un lugar donde la tierra completamente no temble en ese momento. Qué momento tan glorioso para aquellos que esperan la venida del Señor. Pero qué momento tan terrible será para aquellos que todavía viendo no quieren ver y escuchando no quieren oír el evangelio eterno, ni cambiar sus vidas cuando Cristo Jesús los está llamando. Mi amado hermano, el tiempo se sigue acercando. El apocalipsis se está cumpliendo. Y yo creo que no falta mucho para que esto comience a ocurrir. La plataforma se está poniendo. Mientras unos piensan que tienen muchos años, otros pensamos muy poco, que ya nos queda no tanto tiempo. Pero mi hermano, queremos estudiar el libro de Apocalipsis y darnos cuenta de los cumplimientos proféticos. El libro de Apocalipsis se está desenvolviendo ante nuestros ojos. Cosas están ocurriendo que a veces nosotros, tal vez por nuestras vidas tan ocupadas, no estamos prestando tanta atención. Mi amado, vamos a seguir estudiando este libro y nos meteremos cada día más a fondo, pero lo haremos lentamente para que nadie se pierda y todos entendamos poco a poco cómo se va a ir desenvolviendo todo esto. Hasta hoy hemos entendido algo con claridad, que el día del Señor será un día terrible para aquellos que un día se les predicó el evangelio, mas no quisieron vivir en él. Para otros que escucharon la predicación, mas pusieron sus oídos y ensordecieron. Teniendo ojos no quisieron ver y teniendo oídos no quisieron escuchar. Pero en ese día, la Escritura nos declara que todo ojo le verá. En el día de su venida, mi hermano, no habrá ninguna persona que no lo vea, porque los cielos serán abiertos y su gloria será tan grande que todo el mundo levantará sus ojos a ver hacia arriba. Y en ese día se darán cuenta de que aquel en el cual tú y yo creímos, aquel en el cual tú y yo declaramos, aquel en el cual para quien vivimos, en ese día vendrá a dar juicio a las naciones y a aquellos que no quisieron servirles. Doy gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por mi familia y por la tuya, por aquellos que hemos entendido. Y como dijo Jesús, bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Allí tú y yo nos encontramos, mi amado hermano y mi amada hermana, entre un remanente tan pequeño de un gran mar de multitud de gente que dice creer en el Señor, mas no viven por el Señor. Mi amado hermano, nosotros somos esos bienaventurados que la palabra habla, que nosotros no necesitamos verlo a Él, pero hemos creído por medio del evangelio, por medio de ese libro tan precioso que se llama la Biblia. ¿Quién podrá verdaderamente hablar de él si no ver a Jesús en él?
mi amado, aquel que viene, aquel que regresa, en el cual tú y yo hemos creído y en el cual nosotros vivimos por él y nos movemos en él. Mi hermano, sigue predicando el evangelio. Joven, síguele diciendo a tus amigos que la venida del Señor está cerca. Que cambien su manera de vivir, que cambien su manera de hablar, que cambien su manera de conducirse, porque el día del Señor vendrá. Y cuando ese día venga, nadie podrá escapar. Oremos a Dios, mi amado, en esta preciosa noche, en este precioso momento. Inclina tu rostro delante del Señor y pidámosle a Dios su bendición. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, siento tu presencia, Señor bendito, porque como hijo que soy y como hijos que son mis hermanos, sabemos que tu venida, Señor, está pronto a desenvolverse. Oh Dios mío, ayúdanos, oh Padre, a alertar, Señor, a nuestras familias, a nuestros miembros familiares, alertar a aquellos, Señor, bendito Dios, que se han resbalado, a levantar a aquellos que se han caído, a hablarles a aquellos que no han escuchado. Y Señor, hacer todo lo que nosotros en nuestra humanidad podemos hacer. Ayúdanos, Señor, y deja que tu Espíritu sea aquel que hable en nuestros labios y en nuestra boca. Y nos ayudes, Señor, oh Padre, a predicar este evangelio eterno a todos nuestros miembros familiares primeramente y después a todos aquellos que tú nos entregues como amigos, compañeros, trabajadores, gente que verdaderamente no sabemos si le han hablado del evangelio. Y si le han hablado, no sabemos el día en el cual sus corazones van a ser tocados. Tenemos que sonar trompeta nosotros los cristianos. Tenemos que sonar la trompeta diciéndole a la gente que el tiempo se está acercando, que sus vidas necesitan ser cambiadas por el Maestro, aquel que viene y hoy es el abogado. Pero en aquel día no será más el abogado, sino será el juez de las naciones. Mi amado hermano, tú y yo hemos tenido la oportunidad de recibirle y de aceptarle, gloria a Dios, como el Salvador, como el abogado. Pero en aquel día, mi hermano, ya no será más el abogado, sino el juez de las naciones, que vendrá a darle la paga a cada uno de aquellos que no quisieron creer y le dieron la espalda al evangelio eterno. Doy gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia, por la vida de tus padres, por la vida de tus hijos. Y ruego a Dios que sigas predicando el evangelio, que no te canses de predicarle a la gente, que no te canses de ver una oportunidad para decirle a una alma, traer a Cristo, de llevarlos a la casa de Dios y decirle que esa casa es casa de ellos si ellos quisieran recibirla. Jesús dijo: a los míos vine, mas los míos no me recibieron, mas a los que creyeron en mi nombre les di la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mi amado, no te canses de predicarle a la gente, no te canses de decirles a tus amigos, no tengas temor. Todo espíritu de cobardía salga en el nombre de Jesús de las mentes y de los corazones de cualquier persona que tenga temor a hablar del evangelio de Cristo. De la única manera que la gente salva, hoy platicaba con alguien y le decía, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si no hay nadie quien les predique, entonces, ¿cómo serán salvos? Si no hay nadie que les inquiete, si no hay nadie que les diga, entonces, ¿cómo recibirán el evangelio eterno? ¿Cuántas veces a ti y a mí nos hablaron del evangelio y lo rechazamos una y otra vez? ¿Cuántas veces miramos a la gente, tenemos las manos y los dedos no nos alcanzarían para poder decir, solamente me hablaron una sola vez y recibí el evangelio? No, fueron múltiples veces que una y otra persona Dios te la ponía en el camino para hablarte del amor de Cristo Jesús, hasta que un día, mi hermano y mi hermana, abriste tu corazón de parte de Dios y ahora eres un hijo de Dios.
Pero ¿cuántos hay ahí en las calles? ¿Cuánto hay en nuestro trabajo? ¿Cuánto hay en esos lugares que todavía no han aceptado el amor de Cristo Jesús? Viven sus vidas desordenadamente, viven sus vidas con vicios, viven sus vidas pecaminosamente. Y no se dan cuenta que el día del Señor se acerca. Y cuando Él venga, mi hermano, dará la paga a todos aquellos que rechazaron el amor de Cristo Jesús. No quisieron vivir de acuerdo al evangelio, quisieron vivir de la manera que ellos querían vivir. Esto no se trata solamente de decir, oh, yo creo en Jesús. No, es de vivir para Jesús, moverte en Jesús y dar testimonio que sirves a Cristo Jesús. Estos hombres fueron muertos, la escritura nos dice, por el testimonio del evangelio. Vivían vidas entregadas a Cristo, vivían vidas apartadas del pecado. Eso es lo que Cristo viene a buscar, una iglesia que le esté esperando, pero que esté viviendo de acuerdo al evangelio de Dios y no al evangelio de los hombres. Mi amado hermano y hermana, ora, sigue orando por tu familia, sigue caminando, no voltees a ver hacia atrás, no te distraigas con las cosas de este mundo, viendo a tu derecha, viendo a tu izquierda, sigue caminando hacia adelante. No hay cosa tan preciosa que el Señor nos encuentre a todos nosotros sirviéndole y hablándole a las gentes del amor de Cristo Jesús. Y si un día me tomara la muerte en ese momento y me fuera de esta vida antes de ese día, qué lindo sería morir en Cristo Jesús, trabajando para Él, obrando para Él y viviendo para Él. Así que mi hermano, vamos con todo el corazón a predicar el evangelio. No te canses de predicar el evangelio. No te distraigas por todas las cosas y las distracciones que se encuentran en este mundo. Recuérdate, el día del Señor viene. El día del Señor viene. Gracias doy a Dios en este momento por tu vida, por haberte conectado y estar en esta tu plataforma. Bendigo al Señor que dentro de tu corazón hay una necesidad de escuchar y de saber y de aprender. Ora que ese amor y esa necesidad no te salga del corazón, porque hay muchos que han dejado su primer amor. Han abandonado aquel amor que tenían para con Cristo Jesús y ahora se han enamorado de todo lo demás. Se han enamorado del dinero, otros se han enamorado de la fama, otros se han enamorado del mundo lleno de perdición. Mi hermano, no apartes tu mirada de Cristo. Por nada del mundo apartes tu mirada de Cristo Jesús. Si te abofetean, si te ofenden, si te maltratan, si te ven mal, si te hacen sentir mal, mi hermano, no voltees hacia atrás. Sigue caminando hacia adelante. Jesús nos dio la lección mayor. Dijo que hay que poner la otra mejilla cuando la otra parte es golpeada. No seas como esos cristianos de mente de papel y de corazón de algodón de azúcar. Las mentes de papel es que por más que se les predique el evangelio, nada escriben en sus mentes. Y los corazones de azúcar son aquellos que se desvanecen con cualquier cosa, con el poquito calor o con la poquita agua. Mi amado hermano, hay que servir al Señor con fervor y con temor. Hay que hacerlo con todo el corazón. Dios está llamando a su iglesia a velar, a pararse, gloria al nombre de Jesús, y a declarar y a sonar trompeta que Cristo Jesús viene pronto. No te olvides. Maranata, Cristo viene pronto. Agradezco a Dios por este momento tan especial que me ha regalado de estar contigo en esta tu plataforma. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y esto lo recibimos en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, bendito Jesús,